Te adoro a ti, Señor, te adoro. La presencia de Dios es algo que llena nuestras vidas. Y creer que vamos a estar en toda la eternidad disfrutándolo. Lo poco que hemos probado aquí no tiene comparación a lo que nos espera. Y las veces que el Señor se ha hecho presente en nuestras vidas, nos ha confortado, fortalecido, nos ha redirigido. Cuando hemos estado tristes, nos ha consolado. Cuando no hemos tenido esperanza, nos ha abierto camino nuevo de esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Domingo 7 de noviembre del 2021, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. También queremos aprovechar, dar un saludo que hace mucho no lo hacemos, a nuestros hermanos de distintas partes, hermanos de esta congregación que están en otras partes de México, pero también en Estados Unidos, y también a amigos, familia, y por familia pues me refiero a parte de mi familia, de parte de mis suegros, cuñados, y no sé dónde a veces ellos comparten esto, pero que sea el nombre de Dios bendito, que en medio de todo eso, que la oportunidad que nos da el Señor como congregación de bendecir a otros hermanos, que el Señor siga cumpliendo su propósito. Y damos gracias a Dios por abrirnos las puertas y darnos la confianza de poder llegar a sus vidas a través de estos mensajes. Queremos entonces, pues, en este momento iniciar a través de una oración. ¿Qué le parece si nos presentamos ante Dios y le pedimos a Dios que sea Él quien nos esté abriendo el corazón, pero también que esté preparando la tierra? El campesino prepara la tierra para sembrar bien. Que nuestro Dios prepare nuestro corazón para que su palabra sea sembrada de buena manera. Señor, gracias en esta mañana te damos, porque tú eres maravilloso y bueno. Suplicamos que tu bendita presencia a través de tu Espíritu Santo y a través de la palabra que Él usa, oh Dios, para llevarnos a ti, para recordarnos, para formarnos, para consolarnos, dirigirnos y demás. Rogamos que nuestro corazón sea preparado, porque no nos acercamos, oh Dios, de ninguna manera a palabras meramente humanas. Es tu voz plasmada en este maravilloso libro, Dios, el cual, a través del cual, Padre, sabemos que podemos conocer tu voluntad, porque esa precisamente es tu deseo cuando lo dejaste registrado para nosotros. Precisamente también ese es el propósito tuyo, Dios, para lo cual nos has pedido que destinemos el primer día de la semana delante de ti, Señor. El primer tiempo, la primicia de nuestra semana, oh Dios, es para ti. Eso es lo que venimos a hacer en esta mañana. Queremos aprovechar de forma adecuada ese tiempo, suplicándote y reconociendo nuestras limitaciones, nuestros pecados, debilidades y demás. Por tanto, Señor, apelamos a tu misericordia y a tu bendito Espíritu Santo para que sea Él quien nos limpie, que nos haga comprender y entender, que abra nuestros ojos a tu palabra, que abra nuestro corazón para tu palabra y que también nos explique, nos enseñe y abra la palabra para nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Acompáñenme al primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Bueno, la cita dice del 1 al 4, pero quiero leer hasta el 10. Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220, de los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130, de los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos, 200, de los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80, de los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Esta es la segunda parte del mensaje que iniciamos el día viernes,
A través de este mensaje, lo que espero en el Señor, poder desafiarle, pero sobre todo estimular en su mente y en su corazón a través de la palabra, que usted pueda, a través del ejemplo de David, anhelar, imitar ciertas acciones que David hizo, que le permitieron, ahora sí, a manos llenas, disfrutar mucho más de comunión con Dios, disfrutar el poder estar, ahora sí, cerca de Dios, sin recibir disciplina. Si usted recuerda, David ya había tenido un episodio. El episodio que tuvo no fue algo muy agradable para todo el pueblo, incluido él como el principal responsable. Este mensaje forma parte de la serie Principios Bíblicos para Vivir Mejor. Y el tema está a modo de pregunta: ¿cómo acercarse adecuadamente a Dios? Yo estoy seguro que David, después de la amarga experiencia que tuvo de ver morir a uno de sus soldados, pero también servidores, Usa, en aquella ocasión, de este capítulo 15 al capítulo 13, son 3 meses que han transcurrido después de ese evento tan difícil, evento que era regocijo, que se convirtió en un funeral, el funeral de Usa. Se regocijaban en aquel momento, pero Dios tuvo que poner un freno, porque las cosas no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pues, ¿cómo acercarse adecuadamente ante Dios? David nos enseña por medio de su ejemplo que hay ciertas acciones que valen mucho la pena que nosotros las podamos imitar, porque son garantía de tener una adecuada relación, comunión, dicho de otro modo, cercanía con Dios. Vamos a poder estar por la gracia de Dios más cerca de Él, porque esa es la intención de Dios cuando se manifiesta. Ahora pues, ¿cuáles son esas acciones que si usted y yo las imitamos, nos van a tener más cerca de Dios? Nos van a permitir disfrutar al Dios que se quiere acercar a nosotros. Él da el primer paso. Luego nos espera a nosotros que correspondamos a ese amor tan grande que Él demuestra. La primera ocasión que David intenta llevar el arca a su ciudad, su nueva casa, las cosas no salieron como él esperaba. No sé si usted ha pensado, si ha seguido la historia, y si no, permítame hacer una breve síntesis. 3 meses atrás David intentó trasladar el arca. Hace 70 años que el arca no está en territorio de Israel, no en territorio de Israel, sino en el punto central del corazón del pueblo. El arca está por ahí en un lugar que no representa para el pueblo el centro de su atención. Dios lo tiene, como ha dicho David en el capítulo 13, no hemos hecho caso desde los días de Saúl, dice, no hemos hecho caso del arca. En realidad, después de que Elí muere, si usted recuerda la historia, primer libro de Samuel a partir del capítulo 4, cuando Elí muere, Elí y familia mueren, el arca es secuestrada, bueno, en teoría, porque en realidad Dios no lo secuestra, Dios va voluntariamente a mostrar su poder y predicar. Les decía yo el viernes a los hermanos, Dios va a predicar a los filisteos, como no lo hace el pueblo de Israel. Entonces Dios, como el perfecto misionero y evangelista que es, se va a predicar entre los filisteos. Tiene un asombroso resultado. Todos los 5 grandes reinos de los filisteos se enteran de que es un Dios honorable, santo y que merece absoluto respeto. Y es ahí que lo regresan, y lo regresan en un carro nuevo. Esos son datos importantes que hemos explicado el viernes. Cuando Dios entonces regresa, o al menos a través de lo que simboliza su presencia, al arca, llega a un lugar de Israel en el cual no vuelve a tomar un lugar de preeminencia entre toda la nación, porque como ha dicho David, Saúl no le prestó atención. Saúl se empeñó tanto en perseguir a David que se le olvidó lo más importante, darle el lugar que el rey amerita en toda la nación. Eso no se ha hecho. 70 años han transcurrido, 70 años que David en el capítulo 13 dice, ya basta, hay que volver a poner a Dios en el centro de la vida de todos, empezando desde el rey para toda la nación.
Recuerden lo que les expliqué. David intenta llevar el arca a la nueva capital, que es Jerusalén. Antes era Hebrón, pero ahora va a ser Jerusalén. En Jerusalén lo que David quiere hacer es poner en el corazón de la gente otra vez la atención total, centralizada en Dios mismo, pero no lo hace de forma adecuada. Y al no hacerlo de forma adecuada, les dije hace un momento, termina convirtiendo un evento gozoso en una procesión de gozo, en una procesión fúnebre. Pobre Usa paga el costo. Bueno, lo de pobre es que él tomó su decisión. Él, como todo el resto de la nación, sabía que no se tocaba el arca, sabía que no se debía hacer. Eligió cruzar un límite que Dios ya les había establecido. No fue injusto Dios, porque Dios había advertido con mucha anticipación a todos, desde el rey hasta el último, hasta los extranjeros sabían que el arca era símbolo de la presencia de Dios, símbolo de la santidad de Dios, símbolo del honor de Dios. Entonces no se tocaba, ni se acercaba uno más del límite que le habían establecido. Lugar santísimo, lugar santo, atrio de los gentiles y todo el borde. El tabernáculo, lo que es el tabernáculo de reunión, tenía límites. Y de acuerdo a cada límite era la demanda de Dios por consagración, limpieza, dedicación y demás. Entonces, si tú no estabas listo para entrar a tal o cual área, tenías que respetar eso. La meta era que tú fueras preparándote y te fueran instruyendo para que un día estuvieras frente a frente a lo que Dios te permitiera ver de su presencia. Pero no fue así. Lamentablemente, 3 meses han transcurrido del capítulo 13 al capítulo 15. Y en esos 3 meses David ha estado meditando seguramente y se ha hecho seguramente la misma pregunta que hemos planteado como título de este mensaje: ¿cómo le hago para acercarme a Dios? Creo que esa es una experiencia que muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido. ¿Ha escuchado a la gente decir: yo no busco tanto a Dios porque si lo busco me meto en problemas? Es que cuando lo he encontrado siempre ha sucedido algo. Todo iba tranquilo en mi vida hasta que decidí meterme más con Dios. Y cuando me empecé a meter más con Dios me empezaron a llover los problemas. ¿Sabe qué sucede? Puede suceder una de 2 cosas generales: que la vida tenga tantas anomalías, tanto pecado, tantas ofensas a Dios, que Dios no la pone en evidencia y que necesite ser corregido. O puede ser que si no son los pecados, pero el hecho de mantenerse, Jesús dijo: el que quiera caminar firme va a sufrir persecución. Pedro nos va a recordar, que no le gustaba sufrir, Pedro nos va a decir: mejor es que padezcamos haciendo el bien que padezcamos haciendo el mal. Esas palabras de Pedro, sin duda alguna, son sorprendentes, porque él es el primero que sacaba la daga y le mochaba la oreja a Malco, el sirviente de los sacerdotes del templo. Pero él luego nos dice: no, hay que sufrir pero haciendo el bien. Si así Dios lo quiere, dice, alguno de nosotros podemos atravesar ciertos episodios de nuestra vida en ese aspecto. Pero cuando no se trata de eso y se trata de lo primero, yo creo que muchas de las experiencias que han causado desánimo en algunas personas que han tratado de acercarse más a Dios, ha sido una cosa de que no han procedido de forma adecuada para acercarse a ese Dios. Se han querido acercar a ese Dios como ellos pretenden y no se puede así. Dios tiene establecido parámetros, límites, modos, a través de los cuales están registrados en su palabra de cómo nos debemos acercar a Él. Primero tenemos que conocerlo, es uno de los aspectos que la Escritura va a recalcar vez tras vez. Pero quiero pues en esta mañana, a través de 3 acciones que usted y yo nos conviene, si las estamos haciendo, nos conviene seguirlas haciendo hasta el último día de nuestras vidas. Si hemos vacilado en ellas, nos conviene aferrarnos, pedirle al Señor que nos ayude y afirmarnos y caminar sobre eso. Hay 3 acciones que David ejemplifica en este capítulo 15, a través del cual usted puede tener la plena garantía de que puede usted, por gracia de Dios, estar más cerca de Él, disfrutar de una comunión más profunda, más cercana, como nunca usted ha tenido idea. ¿Cuáles son esas 3 acciones? Primera gran acción: tener buena disposición. ¿Tener buena disposición para qué? De los versículos 1 al 3 del capítulo 15,
Dice la palabra: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. ¿Sabe cómo se llama eso? Tener ganas, tener disposición. ¿Para qué? Para volver a acercarse a Dios. En algún momento después de esos 3 meses, David seguramente pensó en su corazón: ¿y qué si fui yo el que hizo mal las cosas? Si el Dios con el que yo he contado me ha dado tantas victorias, ha hecho grandes cosas en mi vida, ¿cómo puedo pensar que Él quiere destruirme? Aun cuando murió uno, ¿será acaso que yo no fui el que procedió mal? ¿Y saben qué empezó a hacer David? Se esmeró por conocer cómo era ese Dios, porque él había fallado él delante de Dios. Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Cuando sucede algo que no nos agrada, lo mejor es ir y conocer lo más posible su voluntad. Quizás no lo entendamos todo, pero tenemos que conocer su carácter. Hablando de Dios, tenemos que conocer su poder. En otras palabras, tenemos que conocer su voluntad. Tenemos que tener buena disposición para conocer lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él quiere que entendamos. David ahora comprende: acercarse a Dios no es un asunto de voluntad propia. Hay que conocer quién es Dios y cómo es ese Dios. Entonces, cuando yo sepa quién es y cómo es, entonces voy a aprender la forma adecuada de acercarme de acuerdo a su carácter, su persona, sus valores, sus principios, su estatura, su grandeza. Eso me lo va a mostrar la palabra. Se ve que David, en lo que dice en el versículo 2, entendió. Dice el versículo 2: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahí le cayó el 20. ¿Cómo lo descubrió? Sin duda alguna se sentó a leer la Escritura. Sin duda alguna mandó a llamar a alguno de los maestros de la nación y les habrá preguntado: ¿qué hice mal? De lo que he vivido, la forma en que me he conducido y el resultado al que llegué, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Se ha hecho usted esas preguntas respecto a su vida? Decir: Señor, ¿cómo he estado viviendo? Y la manera en la que he estado viviendo, ¿qué resultados me ha traído? Si no han sido resultados favorables, entonces significa que algo no he estado haciendo de forma adecuada. Y sin duda alguna, cuando uno a través de la palabra autoexamina, pone a la palabra como un espejo y se mira frente a ese espejo, ella no va a vacilar en decirnos dónde están nuestros defectos, dónde están nuestras debilidades, pero también nos va a dar la esperanza, la fuerza, el bálsamo, la medicina, todo lo que necesitemos para que sea corregido, fortalecido lo débil, enderezado lo chueco. Esa es la palabra. Debemos tener el corazón como David lo tenía. Cuando dice la Escritura que David conforme al corazón de Jehová, porque David era una persona que entendía, era blando. Cuando él entendía su ofensa, no se montaba en su macho, como dicen coloquialmente algunos. Sabía dar el brazo a torcer, reconocía humildemente que debía rendirse ante Dios. Eso es lo que va a hacer él en este episodio. David tenía el corazón dispuesto. ¿Para qué? Para honrar al Señor. Trató de honrarlo a su manera, no funcionó, y ahora dice: quiero aprender a honrarlo, no como yo pienso, sino como Dios me manda y como Dios dice. Estuvo dispuesto a someterse a los términos de Dios. Debemos entender algo. Dios se ha acercado a nosotros. Para nosotros como Iglesia de Cristo, la forma más asombrosa y más tierna en la que Dios nos ha dicho: quiero estar cerca de ti, quiero estar contigo, es a través de Jesucristo. Es a través de toda la acción de Jesucristo. La cruz nos dice que Dios no se quiso quedar arriba, sino que se descendió hacia nosotros, tomó forma humana para decirnos: quiero estar cerca de ti. Tan cerca que se hizo uno de nosotros. Esa es la cercanía. Entonces, si Él se acercó, yo puedo dar un paso hacia Él porque Él está cerca.
Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Sí, todavía es tiempo en el que puede ser hallado. Entonces, ¿sabe qué? Si Dios se ha acercado a su pueblo, entonces los suyos tienen la invitación de acercarse a Él. Y por tanto deben aprender a conocer cómo acercarse a ese Dios que está cerca de ellos. Eso es necesario. Debemos entender que Él nos manda ciertos principios a través de los cuales podemos aprender a disfrutar la presencia de Dios en medio de nuestras vidas hasta el último respiro. Eso es lo que David llega a conclusión. Hubo un trago amargo, hubo disciplina, pero Dios no quiere acabar con nosotros. Nos ha enseñado, aunque difícil, debemos volver a Él. Debemos retomar el mismo camino. No nos conviene alejarnos y mantenernos distantes de Dios. Aunque haya habido un trago amargo, Dios es vida, Dios es perdón, Dios es misericordia. ¿Por qué seguimos detenidos aquí? Se mete a la palabra y ahí descubre, hay que ir otra vez a Dios. Hay que regresar otra vez. Hay que invitar a ese Dios y ahora sí hacer las cosas como Él manda, para que Él entre hasta la cocina de la casa, hasta la cocina del reino. Merece estar en nuestras vidas por quien Él es, y necesitamos someternos ante Él, dice David. Eso está expresando cuando Él dice, le hace una tienda. David dice, es que no puedo estar solo aquí, Dios debe estar aquí conmigo. Dios está con Él, sí, pero el arca es un instrumento didáctico. De hecho, cuando desaparece el arca es cuando se los llevan a Babilonia. Ya no vuelve a aparecer el arca. Dicen por ahí los estudiosos, es que Dios estaba en el jardín, era el kindergarten de la fe para el pueblo de Israel. Por eso tenían todos esos instrumentos. ¿Ha visto en los jardines cómo están? Prevalece lo visual, la imagen, los cubos, los juguetes. Pero cuando usted llega a un grado de mayor madurez en la vida espiritual, usted ya no necesita tantos recursos como los niños. Seguimos siendo visuales quizá algunos de nosotros, pero conforme la fe madura, conforme la fe del pueblo de Israel fue madurando, Dios entonces empezó a prescindir de ciertos símbolos. El arca fue uno de ellos. Porque después, de hecho el libro de las Crónicas es un libro registrado y escrito después del regreso del cautiverio de Babilonia. Lo que está describiendo el escritor aquí no lo vivió el escritor, lo leyó en la historia de su pueblo. Por eso detalla a veces cosas. Usted puede ver que la narrativa intercala entre diálogos de los personajes que vivieron la escena y luego como si la cámara se alejara y habla el narrador sobre lo que los personajes están viviendo. Esa es la narrativa generalmente que siguen varios libros. Cuando David entonces reconoce que debe tener un lugar preparado para Dios, que debe hacer las cosas como Dios, cuando dice el arca debe ser llevado por los levitas, eso es palabra, es conocer voluntad. Él sabe que tiene que hacer eso, pero no solamente en ese aspecto. Hay que tener buena disposición, no solo para conocer la voluntad de Dios, hay que tener buena disposición para buscar a Dios de todo corazón. Ya entendí quién es, ya lo he conocido en su palabra, ya he entendido la invitación que me hace, he conocido su gran amor. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Me voy a quedar donde estoy o voy a correr hacia Él? Porque Él me está esperando con los brazos abiertos. Hay que buscar a Dios de todo corazón. Hay que tener buena disposición para eso. Uno quiere estar con la persona que ama y hace uno todo lo posible por estar con ellos. ¿Se acuerda de su periodo de noviazgo? Acaba de dejar de ver a la persona y si ya había teléfono, ahí estaban pegados en el teléfono. Oiga, lo acaba de dejar los papás. Pues si lo acaba, todo el día lo viste y ahora que se fue, todavía estás pegado. Esa dedicación debiera ser para Dios también. Nuestro corazón debería anhelar estar cerca de Él, de nuestro amado, al grado de decir, no quiero estar lejos de Él, no quiero sentirme lejos de Él. Quiero que Él esté en mi mente y en mi corazón, absolutamente en todo lo que hago. Él debería estar. Eso es buscar a Dios de todo corazón. La búsqueda de David y del pueblo inicialmente en el capítulo 13 fue superficial. Voy a ir a buscar a Dios, perdón, la expresión es, voy a ir a buscar a Dios para que Él me beneficie.
El segundo libro de Samuel, capítulo 6, donde se narra este mismo episodio del primer intento de trasladar el arca de la casa de Abinadab a la casa de David, ahí dice que David se entera de que está siendo bendecido el que tiene el arca. Entonces David dice, no puede ser posible, voy a traer el arca. Entonces, ¿cuál fue su intención? Tuvo buena intención, que Dios venga y bendiga mi vida, que no solo bendiga a él. Era buena intención, pero no era suficiente y ni siquiera era adecuada para basar un plan o un proyecto de vida tan importante como lo es acercarse a Dios. Fue superficial. Diríamos de esta forma, es la persona que busca a Dios cuando está en problemas o cuando quiere ser bendecido, pero cuando ya es bendecido, ya no está en problemas, se da la vuelta y sigue viviendo de la misma forma. Dios no es alguien al que podamos utilizar como el genio de una lámpara para pedirle las cosas y después de que somos satisfechos darnos la vuelta y seguir como sin nada. No es ese tipo de amor que Dios busca de nosotros. Ese es un amor interesado. David y el pueblo tenían un amor superficial por Dios y Dios les enfrió en ese momento su fiestecita que tenían saltando y demás. Dios escudriñó, examinó y se dio cuenta que ninguno de los que iban en esa procesión la primera ocasión tenían motivos suficientemente sólidos, adecuados. Sus intenciones no eran intenciones legítimas delante de Dios. Dios examinó los motivos y vio que no eran motivos adecuados para querer tener su presencia en medio de sus vidas. ¿Qué le motiva a buscar a Dios? ¿Qué le impulsa a buscar a Dios? ¿Quiere bendición para su familia? No es malo, está bien. ¿Quiere tener una vida llena de paz? No es malo, está bien. Pero eso, lo que usted está buscando son las ramas. Tiene que irse a la raíz. Busco a Dios porque lo necesito, porque Él es grande, porque Él es sabio, porque Él es bueno, porque Él es digno, porque Él es honorable. Por eso lo busco, por quien Él es, no por lo que me da. Porque si lo busco por lo que me da y me olvido de quién es Él, entonces mi vida, mi amor y mi búsqueda va a ser superficial. No va a ser una búsqueda de todo corazón. Porque si fuera de todo corazón, no me interesa lo que me dé, me interesa quién es Él. Tenerlo a Él, no lo que me da, a Él lo voy a procurar. Dios examinó y vio, no hay motivos buenos, hay que pararles el show, hay que pararles la fiesta, porque no es adecuado. Y luego pobre Usa se atreve a tocar el arca y ahí sí en seco los frenó a todos. Si ha intentado alguna vez sin éxito acercarse a Dios, ¿sabe qué? Dios es un Dios de oportunidades. Falló una vez, no se preocupe. Si está vivo, Dios todavía le extiende su gracia y le dice, vuelve a intentarlo, pero ahora hazlo a mi modo. Escúchame, préstame atención, obedéceme. Dame la atención total de tu vida y de tu corazón y yo te voy a enseñar cómo acercarte a mí. Eso es lo que David está respondiendo. David dice, hay que ir a Dios. Con la palabra en mano, en su corazón, él dice, hay que regresar. Pero ahora no vamos a ir igual, no lo vamos a buscar por interés, lo vamos a buscar de todo corazón. Vamos a ir por Él de todo corazón. ¿Sabe qué? Si su intento de acercarse a Dios fue frustrado, probablemente le faltó conocerlo adecuadamente para que usted lo respete como Él merece. Preocúpese por conocerlo antes. Escuche su palabra, lea su palabra, invierta en la palabra, medite en la palabra, ore en la palabra, busque el consejo de la palabra. Ella le va a capacitar para acercarse a su amado de forma adecuada. Y le aseguro que si usted se apega y se llena y satura su corazón de la palabra, no va a errar en buscar a ese Dios y lo va a encontrar y va a estar más cerca usted de Él porque Él ya ha dado el primer paso para estar cerca de su vida. Mire qué dice el escritor, Jeremías 29:13, leo desde la Nueva Versión Internacional. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En este lugar no se siente la presencia de Dios. No hay nada, Dios no está aquí. Es que no lo está buscando de todo corazón. Dios no es sentimiento.
Dios no es emoción, toca las emociones, toca los sentimientos, pero Él va mucho más allá, trasciende todo eso. Hay que buscarlo de todo corazón porque lo vamos a encontrar. Y con el corazón lleno de su palabra, lleno de su conocimiento, de su sabiduría, y lo vamos a encontrar. Él está ahí para nosotros. Él siempre ha estado ahí. Segunda acción a través de la cual podemos estar más cerca de Dios: elegir la santificación constantemente. ¿Por qué digo elegir la santificación constantemente? Puede leer de los versículos 4 al 15. Dice la palabra, David, verso 3, congrega a toda la nación. Por cierto, esa palabra de congregar es significativa, porque antes dice reunió. Hay dos formas de reunir a veces a la gente, el propósito de la reunión se define en la manera en que yo los busco y los trato de influir y encaminar. Una cosa es un meeting político, esa es una reunión, y otra cosa es congregar gente de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Dice aquí congregó. Ya no los mira solo como pueblo, como políticos, como militares, los mira como servidores de Dios, como gente que necesita estar delante de Dios. Se bajan cada uno de sus posiciones y se ponen en la posición de sumisión y humildad, es decir, somos siervos y hay que acercarnos ante el Rey. El propio Rey es el primer siervo que tiene la necesidad de buscar a Dios. Esa es parte de la esencia de la palabra. Seguramente en la vida de David, a través de la obediencia, que por cierto, la santificación depende de la obediencia. ¿Quiere usted ser más santo? Se tiene que apegar a la palabra y obedecerla. La palabra le va a hacer santo. La santificación no es un proceso humano, es un proceso sobrenatural. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para los que están en Cristo, nueva criatura son. He aquí todas las cosas son del pasado, viejas, inservibles, todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué está diciendo en esos textos? Lo que está diciendo es que no es una acción suya, Dios está trabajando en su vida, es una acción que viene de parte de Dios. En el caso de la palabra, dice la Escritura compara la palabra como un martillo, como fuego, como agua, como una espada de dos filos. Dice que es medicina, dice que es bálsamo. Hay varios indicadores que hablan de la Escritura, pero uno de los aspectos, Jesús dice, santifícalo, Señor, en tu palabra, Señor, es verdadera. ¿Cómo nos santificamos? El único recurso visible, palpable que tenemos para santificarnos se llama la Escritura. La Escritura es el único recurso humano a través de la cual usted y yo aprendemos a ser santos. O lo voy a decir de otra forma. La Escritura es el único recurso que Dios va a utilizar para hacernos santos, para ayudarnos a apartarnos de una vida de pecado, de lo que ofende al Señor, porque en la Escritura conocemos qué le agrada y qué no le agrada y cómo debemos vivir. Entonces, la santificación es una elección. Es una elección de obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. Depende de la obediencia a la palabra. David sin duda alguna rectificó sus pensamientos y sus acciones. Si usted corrige lo que está aquí, sus acciones se van a acomodar a lo que usted piensa y lo que tiene en el centro de su vida. La palabra dice que renueva la mente y la transforma. No os conforméis a este siglo, ha dicho Pablo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de todo el ser. ¿Qué hace eso? Lo hace la palabra, lo hace la presencia de Dios a través del Espíritu, utilizando como su instrumento primordial la palabra. A través de eso, ¿sabe qué? Al igual que David, nuestros pensamientos necesitan ser rectificados, corregidos. David sin duda alguna se encontró en Deuteronomio 10:8 y 18:5. Ahí encontró cómo debía proceder con el arca. Ahí decía, levitas, todos santificados y todos del ejército, los que encabezan la procesión, ninguno que sea ajeno a la vida de consagración a Dios. Todos van detrás. Los primeros son aquellos que se dediquen a santificarse,
Antes de mover el arca hay que santificarse. Para mover el arca hay que usar gente santificada. Para mover el arca y cargarla hay que utilizar varas santificadas y dedicadas o consagradas. A David le quedó claro: o nos apartamos del pecado para acercarnos a Dios, o no nos podemos acercar a Él si no decidimos apartarnos del pecado. La Escritura es clara: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, el favor de Dios. Entonces, que no se pretenda tratar de acercarse a Dios abrazando pecado, porque no se va a poder. El pecado nos impide y nos aleja. David rectifica, sin duda alguna, recibe luz divina, su pensamiento es renovado, restaurado. Probablemente oró, leyó, meditó, y en ese proceso la ley de Dios le hizo ver por qué había tropezado. Le hizo descubrir, identificar los tropiezos que tuvo, pero también le dio la salida. Le dijo cómo superar esos tropiezos. Jesús dijo en el capítulo 11 de Juan, que el que anda de día, o sea, el que tiene a Jesucristo, el que vive con Jesucristo, el que le da a Jesucristo la dirección, la guía de su vida, va a andar siempre salteando los tropiezos y no va a tropezar. Pero el que vive sin la luz de Cristo, es decir, sin Cristo, esta tropieza y apenas si se levanta y no tarda, y otro, y otro, y otro. ¿Por qué? Porque sin luz se tropieza. La luz es lo que nos impide tropezar, es Cristo, la palabra. David encontró luz en su camino y dijo: ya sé por qué tropecé, ya sé por qué fallé. No hice las cosas de acuerdo a la voluntad de mi Dios, ahora las quiero hacer. Bien dijo el propio David en el Salmo 19:12. Leo desde la traducción Reina Valera en su revisión 1960 y la traducción NBI combinada, la traducción: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice David: perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Esa debería ser una oración constante en nuestros labios. Señor, no entiendo del todo qué he hecho mal, ilumíname. Y aún lo que no he entendido que he hecho mal, pero que he hecho mal y te he ofendido a ti o a mi prójimo, perdóname, líbrame de ellos, dice la traducción Reina Valera 1960. Hay que elegir la santificación constantemente, no solo a través de la obediencia a la palabra. Obedecer la palabra también hace un corazón más sumiso, sujeto, de manera humilde ante Dios. Porque hay gente que entiende la palabra, pero ¿sabe qué? Se resiste a someterse a ella, porque implica doblegarme, negarme a mí mismo ciertas cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Entre negarme a lo que me gusta y someterme a ese Dios, no doy el paso de obediencia. No elijo vivir hoy de forma santa para Dios. Es una elección. Cada día que nos levantemos tenemos que pensar: ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho que haga? ¿Lo voy a obedecer o voy a hacer mi santa? Bueno, que de santa no tiene nada a veces lo que hacemos. Esa es una elección que hacemos. Lo que entiendo de parte de Dios, lo que su palabra me ilumina, ¿me someto o no me someto? ¿Lo obedezco de forma humilde o lo hago con interés? ¿O lo hago parcial? Recuerde algo: la obediencia parcial no es obediencia. No puede obedecer medio mandato y dejar el medio restante. Obedece todo, no obedece nada mejor. La ley le decía al pueblo: con uno que quebrantes, aunque hayas cumplido, si son 100 y quebrantas uno, te haces deudor de los 99 restantes, del 100 del total, porque la obediencia es total. La obediencia es dedicación, la obediencia es elección. David ya no es el rey que busca robarle a Dios el lugar que le corresponde. En la primera ocasión de intentar llevar el arca, David es el que sobresale en la narración. Capítulo 13 del primer libro de las Crónicas, si usted lee de los versículos 1 al 4,
El que toma el rol protagónico y el que mueve el teje y maneje no es Dios, es David. Pero ahora tenemos a un David que dice que se haga como Dios dice. La palabra dice que hay que llamar a los sacerdotes y levitas, llámenlos. Viene y les dice, háganse cargo ustedes van a ir al frente, no nosotros. Yo estoy al servicio de Dios, entonces lo que Dios les ha encomendado a ustedes, yo lo sigo. Yo no voy a decidir ahora, Dios ya decidió. Dios tiene su voluntad muy clara. David deja que Dios sea el héroe de la historia, que Dios sea el principal actor. ¿Quién es el principal actor de su vida? Si se hiciera una película, ¿quién es el que ha dominado sus acciones, sus pensamientos? ¿Ha sido la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios? ¿O ha sido usted mismo que ha tratado de construir y que a Dios lo ha metido como un actor secundario y que le ha dicho, mira, te vas a tener a esto, este es el guión, esta es la trama y esto es lo que yo quiero hacer, entonces tú nada más te vas a sumar a lo que yo quiero hacer? Eso trató de hacer David la primera vez. No le pidió a Dios su consejo, quiso que Dios aprobara el consejo que él ya había determinado. Pero ahora entiende, no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Ahora entiende David que las decisiones que tiene que tomar tienen que estar fundamentadas, cimentadas, basadas en la palabra. La primera vez no lo estuvieron, pero ahora dice David, ahora sí tengo que hacerlo. Si se fija usted en el capítulo 15, verso 2, eso es ley. Verso 13 es ley. Mire que dice el versículo 13. Dice David mismo, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Si usted usa la palabra como guía para acercarse a Dios, no se va a perder. No voy a estar lejos. Dice David, la regamos la primera vez porque no hicimos las cosas como Él dijo. Por eso nos fue mal. Por eso hemos sufrido. Piense de esta manera. Lo que hemos sufrido en el pasado ha sido porque hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Lo que nos ha hecho, nos ha desgarrado el corazón, nos ha dado el trago más amargo de nuestras vidas. No ha sido porque Dios ha fallado, ha sido porque yo me he alejado y he desechado la bondad de Dios que Él me ofrecía. Muchos de esos aspectos se resumen en esto, como David dice, no lo buscamos conforme a Él nos había dicho que lo hiciéramos. No lo hicimos de esa manera. Ahora David elige hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Jesús nos enseñó que la principal característica de alguien que ama y sirve a Dios es: hágase tu voluntad y no la mía. Esa oración tiene un peso y una demanda sobre nuestra voluntad que, como va a decir Jesús en otra ocasión, el que quiera seguirme, sencillo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que venga. Sumiso, blandito, sometido, sujeto. Aquí no vas a tener lugar para tu voluntad, porque tu voluntad lamentablemente a causa del pecado está contaminada. Pero yo te voy a dar un nuevo corazón, un corazón de carne, ha dicho en Jeremías. Lo dijo en Isaías, voy a hacer algo nuevo que nadie ha visto. Voy a devolverles el corazón, donde no me decían, donde no había pueblo mío, va a haber pueblo mío, dice también en Oseas. Pablo va a citar eso en el libro de Efesios y va a decir, nosotros no éramos, ustedes los gentiles no eran pueblo, ahora lo son. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios los buscó, porque Dios los apartó, porque Dios los santificó. Y si se rinden humildemente, dice Pablo, lo van a encontrar, van a ser pueblo de Dios. David elige. La santificación es una elección que tenemos que hacer todos los días. Todos los días tenemos que elegir, voy a vivir para mi Dios. Ayúdame, Señor, a apartarme. Líbranos del mal, dice la otra parte del Padre nuestro. Líbranos, no solo dame pan, dame esto, sino también, Señor, líbrame del mal. Mire que dice la Escritura. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios,
No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Entre más nos apeguemos a Dios, más aprendemos a ser como Él. Se nos pega. Entre más cerca estemos, más vamos a ser como Él. Ese es el pasaje más famoso del libro del Levítico. Sed santos porque yo soy santo. Ese mensaje resume esa frase resume toda la enseñanza del libro del Levítico. La tercera acción a través de la cual tenemos garantizado que vamos a estar más cerca de Dios, no solo tiene que ver con el hecho de tener buena disposición, de elegir santificación, sino también de vivir en adoración sincera. De los versículos 16 hasta el 29, David nos muestra un estilo de vida que nos va a permitir disfrutar de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a ser adoradores en todo tiempo. Jesús dijo en Juan 4 que va a llegar un día, y le dice a la mujer samaritana, y ese día ya llegó, en el que los adoradores en espíritu y en verdad, Dios va a salir a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Que si ustedes dicen que los judíos adoran en el Jerusalén y ustedes dicen que en otro lugar, ni uno ni otro, no es el lugar, es el corazón con el que se hace. Si se hace dependiendo y sometido al Señor en espíritu y se hace de acuerdo a la verdad de Dios, entonces bajo el control de Dios y guiado por su verdad, entonces ese tipo de personas son los que van a vivir adorando de forma adecuada, y esos son los que Dios busca, dice Jesús. Pero más que buscar, esos son los que Dios prepara. Hay que vivir en adoración sincera. La adoración empieza con un estilo de vida que obedece al Señor. Si usted llegara a ir a una de las clases que generalmente se dan en seminario, exclusivas de adoración, ¿sabe qué es lo primero que le enseñan? Que su vida es el primer estilo de adoración. Que para que usted adore y Dios reciba su adoración, su vida es la que determina el ritmo y el modo en el que va a adorar. Si obedece o no obedece, eso es verdadera adoración que va a presentar en su corazón. David, antes de ofrecer adoración, se somete a obediencia, porque ese es el primer paso para un adorador y una adoración sincera. Eso tiene que ser fundamentado en principios divinos. Voy a adorar a Dios, no lo voy a hacer bajo mis términos, sino bajo principios divinos. En el primer intento de trasladar el arca, ¿sabe qué? Hubieron buenas intenciones, pero malísimos fundamentos, mala doctrina, mala enseñanza. Por ende, mala creencia. Hay gente que es muy efusiva, pero muy entregada a la adoración. Pero a veces uno sabe que su vida fuera de la adoración no corresponde a lo que está mostrando. ¿Por qué pasa eso? Porque se les ha olvidado que se debe basar en obediencia y en principios divinos. Si usted lee el capítulo 13 de Crónicas, verso 7, va a encontrar que decía: se regocijaban delante de Dios todo Israel. David y todo Israel se regocijaban con un júbilo, con todas sus fuerzas, dice el escritor. En eso estaban cuando Dios fulmina a Usa porque extiende su mano cuando tropiezan. Todo sistema de adoración, todo sistema litúrgico, es decir, forma en que se lleva a cabo un culto a Dios, si el motivo central no es dar gloria a Dios y solamente se evocan, se enfatizan emociones, para Dios es ruido, es mero ruido. Necesitamos la música, como seres humanos nos es muy útil y de bendición y nos ayuda y auxilia, pero si no hay una vida auténtica basada en la palabra de obediencia, así toquemos los mejores instrumentos, va a hacer ruido. Dios nos va a frenar, nuestra carreta va a tropezar y Dios nos va a disciplinar, porque la adoración no es ruido. La adoración no es sonido meramente, es vida consagrada, es vida dedicada y sometida a principios.
El regocijo no mide la calidad de la adoración, lo mide la calidad de la obediencia al Señor. Eso determina una adoración sincera. David entiende eso. No debemos adorar centrados en nosotros mismos, debemos adorar pensando en Dios. ¿Qué piensa usted cuando adora? ¿Le pasan ideas por la cabeza? Que si dejó algo en la lumbre, lo que le dijo alguien, lo que platicó hace poco, repasa la semana. ¿Qué le pasa? ¿Ha notado que cuando trata de determinar o dedicar un momento para cantarle a Dios, a veces su mente empieza a ser bombardeada con cosas que lo que hacen es quitar el centro de atención a Dios y poner otras cosas como centro de atención? Entonces usted a veces aprende mecánicamente a mover los labios, a repetir las letras, pero su corazón diría que Jesucristo está distante a eso. ¿Se acuerda que en Isaías dijo eso? Y Jesús recuerda eso en el Nuevo Testamento. Eso no es adoración sincera. La adoración sincera tiene que enfocarse. ¿Quién es el centro de nuestro enfoque? Debe ser Dios. Debemos pensar en lo que cantamos. Va a preguntarnos Felipe, cuando le pregunta al eunuco etíope, ¿entiendes lo que lees? Esa pregunta es muy pertinente. No es entiendes lo que lees solamente, ¿entiendes lo que cantas? Muchos, más de una vez les he comentado, algunos cantan quebrántame, transfórmame, y cuando Dios lo hace luego le estamos reclamando. Pero si nosotros se lo pedimos, nosotros le hicimos la súplica y la petición y no cayó en oído sordo, porque sí lo necesitábamos. Todas las veces que hemos cantado las del alfarero, yo a veces hasta la pienso, porque digo, si están haciendo un compromiso, porque cantar es hacer un compromiso. ¿Saben que lo que estamos haciendo es invocar a través de los cantos? ¿Qué invocamos? La presencia de Dios. Cuando le decimos, ven, acércate, manifiéstate, trae tu presencia, cerca, más cerca, Señor, quiero estar de ti. Estamos haciendo un voto de compromiso. Que si no hay obediencia para sostenerlo, entonces sabe que debemos ser cuidadosos. Mejor detenernos en ese momento de decir, limpia mi corazón, prepárame, hazme ver y entender lo que te estoy diciendo, para que yo lo haga con conciencia, con todo el corazón, que sea sincero delante de ti. No es solo brincotear, ni alegrarse, ni música, ni demás. Si no hay obediencia y Dios no es el centro de nuestra adoración, vamos a tropezar, como David y familia lo hicieron. La adoración sincera que permite acercarnos adecuadamente ante Dios, ¿sabe qué? Deriva de la obediencia a Dios. ¿Quiere usted dar una adoración que a Dios le agrade? Empiece obedeciendo fuera del templo. Empiece sometiéndose a la voluntad de Dios. Y cuando venga aquí, va a poner en evidencia delante Dios, entre usted y Dios le va a examinar el corazón, los motivos. ¿Por qué decimos eso? Porque la verdadera adoración, o el vivir en adoración sincera, brota de la comunión. Yo voy a tener ganas de adorar a Dios como Él merece, en la medida en la que yo pase tiempo con Él. Pero no solo con Él, sino también con el prójimo, Porque hay gente que, según dice, que está bien con Dios, pero está peleado con medio mundo. Ese tipo de actitud tampoco permite ofrecer una adoración adecuada a Dios. Porque la ley se resume en dos cosas, dijo Jesucristo: que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Si no amamos al prójimo, ¿cómo podemos decir que venimos a honrar a Dios si estamos peleados con medio mundo? La cercanía con Dios implica el buen trato hacia los demás, el estar en comunión y en buena relación unos con otros. David y compañía estaban muy bien entre ellos, pero ninguno dedicó tiempo para Dios. Pero ahora David viste el lino fino y un efod. El efod era un instrumento de los sacerdotes, el lino fino de sacerdotes y de reyes. ¿Qué quiere decir eso? La primera vez David fue como un mero político y recibió su merecido. Pero ahora entiende, mi papel es un servidor sumiso a Dios, como sacerdote, como rey, pero también como alguien que tiene que darle a Dios el lugar que Él solo merece. El lino fino significa, como los sacerdotes vestían de eso, pero también la realeza, significa estar sometidos a la voluntad de Dios. El efod lo utilizaban los sacerdotes. David dice que tenía un efod en este capítulo. ¿Qué significa eso? Significa que Él es rey y sacerdote. Está ilustrando a Jesucristo. Jesucristo es rey y sacerdote. David tenía que aprender a someterse y decir: yo soy un servidor más de Dios.
No yo debo brillar, Dios tiene que brillar en mi vida. Se somete a eso y va detrás de los sacerdotes y demás. Él no va al frente porque él sabe que no es su papel. No lo llamó Dios a eso. Dios puso otra gente para eso, pero él va entre ellos porque él mismo es un adorador en ese sentido, y su obediencia Dios la recibe. Aunque se regocijaban en el pasado con todas sus fuerzas, fue un culto motivado de forma equivocada y sin obediencia. Culto con malos motivos o con motivos equivocados y sin vida de obediencia, ¿sabe qué? Es ruido, es show, pero no es adoración. No es adoración. ¿Quiere adorar? Póngase a cuentas con Dios. ¿Quiere adorar? Que Dios pese, examine, valore sus motivos, sus pensamientos. Señor, examíname y pruébame y ve si hay pensamientos que no te agradan en mí. Y si hay alguno que te vaya a ofender a ti o vaya a dañar a mi prójimo, quítalos de mí y guíame por el camino eterno. Salmo 139. Límpiame, Señor. Para ofrecer adoración sincera es indispensable estar en adecuada comunión con Dios y en paz con el prójimo. Así se ofrece una verdadera adoración. Voy concluyendo. Salmo capítulo 34, verso 3. Leo desde la palabra de Dios para todos. Honren al Señor conmigo, exaltemos todos su nombre. Honren al Señor conmigo, o va a decir el salmista, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía entre nosotros es indispensable para adorar de forma adecuada. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios y necesitamos ponernos a cuentas entre nosotros si hay algo que impida la comunión adecuada. Porque sin eso no es adoración sincera. Estaríamos haciendo solo ruido. Y no va a tardar y nuestra carreta va a encontrar una piedrísima que nos va a hacer saltar. Se va a sacudir nuestro sistema. Pero Dios es muy bueno. Este es un momento muy distinto e histórico, eufórico para la nación. 70 años con 3 meses Dios no ha estado a través del simbolismo de su arca en medio de Israel. Pero ahora Dios viene a su ciudad. Ahora Dios viene no como un visitante pasajero, viene a morar constantemente entre ellos. Así como Dios ayudó a David a convertirse en rey, ahora Dios también ayuda a los levitas, como dice el versículo 26, para llevar el arca. Ya no están solos, Dios los ayuda a llevar el arca. Antes hubo llanto y dolor a causa del fallecimiento de Usa, pero ahora no hay dolor. Esta procesión y este momento trae alegría, bendición, favor, reposo, descanso, esperanza, porque eso es lo que Dios ha prometido para quienes le aman. Concluyo con este pasaje, Hebreos 13:15, nueva traducción viviente. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Le invito a ponerse sobre sus pies a quien pueda realizarlo. Hay 3 acciones que David nos enseña, en las cuales usted puede disfrutar mucho más de lleno la presencia de Dios en su vida. Tenga un buen corazón dispuesto para Dios. Decídase a buscarlo de todo corazón. Si se equivocó, ha tenido malas experiencias, no se quede en ellas. Dios le sigue esperando. Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere que usted esté más cerca de Él y Él va a hacer todo lo que usted le permita para que usted pueda tener y disfrutar su presencia. No solamente eso, mantenga ese compromiso cada día. Cada día que se levante, recuérdese, hoy quiero, Señor, suplicarte tu ayuda para que yo pueda vivir en santidad. Santifícame, Señor, a través de tu palabra te lo suplico. Y cuando yo viva, Señor, con un corazón dispuesto, humilde, sumiso, con un corazón que te ama y mantenga el compromiso de vivir para ti, de apartarme para el pecado, te suplico
que mi vida te adore como tú lo mereces. Que mi oración y mi adoración sea sincera. Señor, ayúdame. No solo quiero enfocarme en lo que yo siento, en lo que necesito. Ayúdame a enfocarme en ti, Señor. Ayúdame a enfocarme en quien tú eres, para que yo te adore como tú mereces. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu maravilloso nombre porque eres bueno. Gracias, Señor, porque te acercaste un día a nosotros. A través de tu pueblo Israel nos has mostrado tu tierno amor, tu cuidado. Siempre has estado cerca de ellos y no ha sido la excepción tu iglesia, Señor. Aún a lo largo de todos estos siglos, a través de Jesucristo, Padre, la muestra más perfecta que tú nos has demostrado que quieres estar cerca de nosotros. No te conformaste con solo mirarnos desde arriba, Señor. Descendiste de tu trono, dice tu palabra. Tomaste una posición de siervo y un siervo obediente, pero también sufriente, pero triunfante también, Padre, sobre la muerte. Gracias por ese gran amor que te impulsó a venir a entregar todo por cada uno de nosotros, sin merecerlo, Señor. Queremos corresponder ese gran amor. Pon en nuestro corazón buena disposición, Padre. Disposición a pasar tiempo contigo, en tu palabra, en oración, en meditación, de buscar tu rostro continuamente, ahora que lo podemos hallar, Padre, dice tu palabra, de aprovechar la oportunidad que nos has dado a través de Jesucristo, que has abierto para nosotros un camino nuevo y vivo, dice el escritor de Hebreos. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tu palabra es nuestra lumbrera, la luz de nuestro camino, dice el Señor. Gracias porque a través de ella sabemos que los tropiezos que hemos tenido podemos, con tu ayuda, con tu favor, tu dirección, sometidos a ti, Señor, en obediencia sincera, sabemos que podemos y que vamos a llegar a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Y así como ha dicho el salmista, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en nosotros, porque tuya es la obra, Señor. Ayúdanos a mantener el compromiso cada día. Ayúdanos a ser más conscientes y entender, Padre, que lo que cantamos es voto, es invocar tu nombre, es estar más cerca, pedir tu presencia en medio de nosotros. Y cuando tú te manifiestes, vas a escudriñar mucho más profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros motivos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser va a ser examinado por tu presencia. Que podamos ser humildes en someternos a tu voluntad, en todo aquello que no te agrada, que podamos rendirlo y abandonarlo, Padre, y que tú nos des la fuerza y la capacidad para poder mantenernos santos para ti, Señor. Santifícanos, Padre, y sabemos que tu palabra es la que lo va a hacer a través de la acción de tu bendito Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque a través de ello va a brotar naturalmente de nuestro corazón, conforme a tu voluntad, actos de adoración que te van a agradar a ti, Señor. Que nuestros labios van a pronunciar palabras que no están huecas, Padre, sino que tienen coherencia y van acorde, Señor, a lo que tú anhelas y deseas, y aún al deleite, oh Dios, que has puesto en nuestras vidas. Sabemos que tú vas a cumplir absolutamente todo lo que te has propuesto en nosotros. Queremos aprender a vivir en tu presencia, disfrutarla. La adoración, Padre, nos pone de cerca y de frente a tu maravillosa presencia. Queremos vivir adorándote todos los días de nuestra vida de manera sincera. Y sabemos que para que eso suceda, tenemos que creer y venir delante de ti. Tenemos que reconciliarnos contigo, y también tú nos mandas a reconciliarnos, Padre, con aquellos a los cuales quizás hemos ofendido o se sientan ofendidos de nosotros. Ayúdanos a restaurar cada uno de sus aspectos y cumplir fiel y cabalmente tu voluntad en nosotros. Todo eso te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.